Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Brenda y como siempre aquí está mi amiguito más personal, Angelito. Angelito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Amiguita personal de la vida y del mundo. Y de la uni. Y de la uni y de ¿qué más? Y de la natación. Y de la natación. Y de los amigos de los amigos. Y de los amigos de mi hermano. Y de los amigos de mi esposo. Bueno, una historia ahí entrelazada. Claro que sí, historias engarzadas. Ahora. El de Azteca 7 sí lo hice. Era muy bueno. Vamos a hacer el remake aquí. Huevo, ¿cómo de que no? Sí. Entre tú y yo, ¿cómo de que no? Pero bueno, hola en casita. Les damos la bienvenida. Les recordamos que somos Keiris. Claro que sí, ¿cómo de que no? Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como YouTube, Spotify, TikTok. Instagram, TikTok. Y ya. Y ya, bebés. Sí, y chismeen con nosotros, coméntenos y todo. Todo lo que quieran de Sears o no de Sears. Porque hoy van a pelear con nosotros. Sí. Hoy traemos un tema de debate. Un tema para inspirarnos. Agarrarnos. No es cierto. No, ¿cómo creen? No. Pero bueno, antes de todo este rollo. Traemos los changuitos así. Exacto. Estamos como que así, a ver qué oñi. También las de sus chanclas, miren. No es cierto. Pero es que sí traemos un buen tema, la neta. Sí. O sea, el tema de hoy es nada más y nada menos que qué esperar de la primer presidenta de México. Claudia Sheinbaum Prado. Claro que sí, como de que no. Pero este temita como que amerita un traguito más, ¿y por qué más no? de adulto. ¿Y por qué no un brindis por nuestra presidenta? Claro que sí. Nuestra vida de hoy es solamente vino porque pues lo ameritaba este tema de nuestra presidenta, ¿verdad? Hoy decidimos es puro no complicarnos vinito. La vida. Somos adultos y claro tenemos una vida estresada, solo vino y se acabó. ¿Y qué más para relajarnos y brindar por nuestra primera señora presidenta? Sí. Felicidades a todas las mujeres, a nuestra presidenta y esperamos el mejor de los trabajos de nuestra querida Esperemos que cumpla. Amén. Así sea. ¿Por qué dije amén? Ay, no, qué horror. Porque aquí tenemos puesto a Dios y a todo mundo en ella. Pues vamos a hablar temas. Bueno, vamos a ver nuestra perspectiva. Vamos a desearle lo mejor y vamos a ver un poco de lo que pasa detrás de ella, ¿no? Tantito. Claro que sí, yo siento que es un tema pues algo fuerte, ¿no? Y también el hecho de que es muy fuerte el hecho de que es nuestra primera mujer presidenta en México. En México que tenemos como un pensamiento un poquito a la antigua, un poquito bastante machista. Pero pues estaría muy interesante y me gustaría saber qué piensas de este momento tan histórico que es que una mujer como Claudia Sheinbaum sea nuestra presidenta. Como te lo mencioné en el podcast ¿cómo se llama? Del grito de independencia, de independencia. Claro que yes. Las mujeres fueron muy importantes y siguen siendo y seguirán siendo fundamental en el criterio de política porque porque somos hombre y mujer y porque somos humanos y vivimos en balance y todo este tipo de cosas, ¿no? Y somos humanos, etcétera, ¿no? Pero pasaron 200 años desde que México se independizó de España para que una mujer pudiera representar el máximo poder en México. En México, claro. El máximo poder en México. Entonces, es un brinco muy fuerte para ella porque quiere decir que tenemos arraigado todavía este criterio del machismo, ¿no? Tenemos arraigado a nivel mundial también muchas ideologías que debemos de cambiar sobre la equidad e igualdad, ¿no? Pero también es un gran reto para ella, ¿no? Para ella, claro, porque no solo es el reto aquí con las personas, con todo lo que implica ser un gobernante en México, sino que también a nivel internacional, en cómo ella va a fungir con las relaciones exteriores. Por supuesto, o sea, tienes toda la razón en eso, pero, o sea, muy aparte en tu tema, en cuestión personal, ¿tú qué crees que para México y como mexicano signifique tener a la primer mujer presidenta? Yo creo que va a ser, a lo largo de los 6 años, va a ser un cambio radical mental de
de muchos dirigentes que en su mayoría son varones, número uno, ¿no? Que hablamos de empresarios, hablamos de mismos políticos, hablamos ya de aquellos que no debemos de mencionarlos, ¿no? Hablamos de personas extranjeras, empresarios que vienen, políticos extranjeros, muchísimas cosas que tienen intereses dentro de México y que tienen que venir y recibir información, órdenes, negaciones de parte de la presidenta de México. Entonces va a ser muy complicado porque aunque digamos que somos muy estudiados, lo que sea, en algún momento hay varones que les pega, número uno. Número dos, como mujeres, es una nueva oportunidad para darse cuenta, ¿no? De que las mujeres tienen todas las habilidades y herramientas para poder participar en temas que se les antoje, ¿no? Fundamentales, económicos, sabemos que por naturaleza son buenísimas administradoras, ¿no? En el hogar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a lo mejor saben y tienen más conciencias de otras cosas que a lo mejor el varón solo es proveer y hay quien lo organice, a ver quién. La mujer sabe organizar los recursos perfectamente. Entonces, también es darse cuenta de eso y comprender que la mujer tiene que abrirse paso a nivel profesional, no solo con el ¿cómo se llama? El papel de ser mujer, mamá, y se acabó, ¿no? O sea, claro, por supuesto, puede hacer todo lo que ella tenga en mente y entonces viene a darnos este mensaje Claudia Sheinbaum, ¿no? Claro, o sea, como dices, yo creo que en concreto tenemos expectativas altísimas para esta nueva persona que toma posesión básicamente del país. Ya lo está tomando, ya lo tomó. Entonces ya lo tomó. Y pues esperamos que este sexenio sea para mejorar. Tal vez no va a poder resolver todos los temas que hay por resolver en el país, pero al menos que sí lo haga de una forma pues positiva, constructiva y que realmente sea viable para el país y que no sea únicamente para unos cuantos, como ese lema, ¿no? Que sea realmente para todos. Sí, claro. No importa si eres de clase baja, clase media, clase alta. O sea, creo que aquí, como lo han venido manejando, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, si lo compartes, aquí somos abiertos para la ideología de cada uno. Para pelearnos, por supuesto. Pero sí, el punto es que, pues, aquí el tema como lo estaba llevando el expresidente de México es divide y vencerás. Por eso llegaron a tener mayoría y poder estar en el poder, pues, el partido. Y pues aquí que realmente que no haya esa separación, que realmente todos veamos por un bien común, tanto el poder como nosotros como ciudadanos y pues a darle a ver qué tanta magia nos tiene este sexenio. Y pues sí, ella no va a poder resolver absolutamente todo, pero al menos que lo que haga que dé resultados como tienen que ser. Yo creo que es el momento en el que ella debe de tomar todo lo positivo que hizo, como en algún momento vi después de todo este show que ha existido de que los legisladores, la Suprema Corte de Justicia, que sí pasó, que no pasó, entonces... Sí, ese circo, maroma y... Un legislador justo de un partido, como le llamaba, de Obrador, los partidos, ¿cómo le decían a los que estaban en contra? A los otros partidos, les decía los opositores. Los opositores. Todos los opositores, uno del PRI o del PAN, no recuerdo exactamente, agarró y dijo, ya, es una realidad. Nuestra presidenta es Claudia, es nuestra próxima presidenta. Esto ya se aprobó. Y como legisladores, ¿qué nos corresponde? Aceptar y agradecer, ¿no? Que haga sus aciertos, ¿no? Y aplaudirle y apoyarla en sus aciertos. Pero también nos corresponde como legisladores marcarle un alto cuando sabemos que no está haciendo las cosas correctamente, dice. Entonces, es una realidad. Aunque seamos de otro partido, aunque seamos de otra ideología, aunque no compartamos ciertas cosas, aplaudir lo que sí es funcional, ¿no? Claro, por supuesto, pero a mí hay algo que sí me alerta un poco y no quiero ser amarillista ni nada por el estilo, pero sí hay un tema que, por ejemplo, cuando estaban
votando por hacer la reforma y todo este rollo en la Cámara de Senadores, y que tuvieron que cambiarse porque entraron unos, se me fue la palabra, protestantes. Protestantes. Bueno, entró gente a protestar, se me fue la palabra, perdón. Militantes. Estamos un poquito cansados, pero o sea, el punto es que entró gente a la Cámara y ellos empezaron a protestar, a querer ser escuchados, a buscar la democracia. ¿Y qué hicieron? Solamente se cambiaron de lugar. Uh-huh. Entonces, eso es una representación de lo que se viene. Yo creo que, o tal vez no, espero estar muy, muy equivocada y que no sea lo que se venga, y que realmente haya democracia, y que no solamente, repito, recalco, que no sea nada más para unos cuantos, que sí sea como para todos, para que se pueda escuchar, y esa oposición que realmente podamos hacer, podamos estar, pues sí, más enfocados, involucrándonos más en este tipo de temas, que creo que para este sexenio es muy importante que todos estemos como en el mismo canal, y no solamente la oposición, sino también la gente que apoya al partido. O sea, yo soy apartidista, no estoy, o sea, simplemente quiero como el bien común, es algo, lo idóneo, pero pues vaya, es un mundo podría pasar, difícil, ¿no? Podría no pasar, ¿no? Sí. El punto es que, pues sí, todos, de cierta forma, pues no seguir este jueguito del divide y vencerás, porque ya estamos bien divididos, pero bien divididos como pueblo. Y eso es un punto muy importante, porque dices, como pueblo nos corresponde pues definitivamente unirnos. Ok, todos tenemos diferentes ideologías y perspectivas, ¿no? Por ejemplo, platicábamos tú y yo, siempre estamos hablando del tema de las generaciones, ¿no? Uh-huh. Que cómo lo toman esos temas las diferentes generaciones. Por ejemplo, los más adultos, que son ¿qué? ¿Bombers? Los bombers. No, son boomers. 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 Los boomers. Los que se creen todo, ¿no? Se creen mucho el amarillismo y todas esas cosas. Entonces ya se creyeron que fulano hizo esto, que sutano, que la fregada, que ya se vendió, el otro esto. Ok, no siempre es correcto, a veces sí es correcto, a veces exageran ese tipo de cosas, ¿no? ¿No crees que también las relaciones actuales, las generaciones actuales? Ajá, los chicos, de plano, la generación, la Z, ni siquiera comprenden nada ni les interesa. O sea, ellos quieren ser TikTokers y quieren quejarse de todo lo que existe, pero no conocen a profundidad cómo se están desarrollando las leyes. Que difiere un poquito ahí. O sea, creo que sí están un poquito interesados en ciertos temas. Solamente repiten lo que pueden investigar. Ajá, pero es el punto que las dos generaciones tienen en común. Que se dejan llevar a veces por la sobreinformación que hay. Sí. Bueno, ahorita hay más sobreinformación que la que había antes, pero simplemente es el hecho de poder buscar, guiarnos de fuentes que sean confiables. Claro. Para poder nosotros, en dado caso, pues sí exigirles a las autoridades pertinentes, o bien tomar nuestras medidas para poder saber cuál va a ser el siguiente paso. Definitivamente estamos en una época de mucha comunicación. Si tú entras a las plataformas de gobierno... De mucha comunicación y a la vez de mucha incertidumbre. Tienen todas las herramientas, te explican cómo está funcionando actualmente. Hay páginas que te explican cómo está la industria, qué tenemos, qué rubros tienen más industria, en dónde está mejor la economía, cómo está la población. O sea, está muy abierto. No conocemos esas páginas, no las utilizamos como herramienta, porque nos funcionarían como herramienta de negocio, claro, como herramienta de investigación, un chingo de cosas, ¿no? Claro. Entonces no estamos conociendo, no tenemos acceso. Obviamente no a todo el mundo le interesa que tengamos esa información, ¿no? Pero sí tenemos que ser más participativos en que
en que si viene una votación, vamos a entrarle, o sea, vamos Por al lugar supuesto. y participamos como ciudadanos, ¿no? Que es estar atento a la reforma, no nos vamos a quedar en que simplemente la casa de los famosos y cositas así, porque nos están llevando justamente a estas cortinas de humo famosas que existen y que son reales, Que ¿no? se han ocupado desde los años de los años. Sí, es mucha estrategia del PRI eso. Entonces, Ay, Dios. es horrible que estemos así. Pero las personas que sí podemos y que sí tenemos la conciencia hasta cierto punto, ¿no? Porque hay más a profundidad y que no tenemos acceso a lo mejor. Los millennials, como te quería dar. Millennials, bebé. ¿Los qué? Millennials. Millennials. Ahí yo cambiando todos, toda la generación ya las cambié. Es que a ti te gusta cambiar Sí, todo porque eres bien Contreras. Sí, Por eso me caes bien. Yo también soy así. Contreras. Vamos a huevo. discutir el tema. Ya no vamos a ser Katie's, vamos a ser los Contreras. Como sí. de que no. Y, oye, entonces creo que tenemos el papel o la idea de buscar información, de realmente que nuestras fuentes sean lo más correctas posibles. Claro. Esa es nuestra chamba. Y bueno, al final es de todos, pero esto se va a pasar en generación tras generación, ¿no? Pero esto empieza desde nosotros, desde como sociedad, cómo debemos de funcionar, ¿no? Desde lo más básico, en casa. Claro. En casa, el respeto a mamá, el respeto a papá, el respeto al hermano, a los amigos, a los primos. O sea, es básico en primera. A los adultos mayores. ¿Qué respeto le tengo a mis abuelos? ¿Qué respeto le tengo a mis papás mayores que ya tienen otro tipo de ideología, ¿no? Y de ahí mi vecino, o sea, mis vecinos. Claro, la basura. un respeto mutuo, ¿no? Uh-huh. El cuidar la basura, el cuidar la banqueta, el ceder el paso. Todas esas cosas, o sea, países súper desarrollados tienen todo ese tipo de respeto. A lo mejor son muy fríos porque Suiza, su personalidad es diferente, ¿no? Pero saben de ecología, saben de cuidar sus banquetas, saben de cuidar sus calles. Claro, porque me estás diciendo que la educación es un punto muy importante para ellos. Exacto. Desde ahí empieza todo. Desde ahí empieza todo de cómo nos queremos desarrollar, ¿no? Es nuestro granito de, pues a mí me vale lo que haga el vecino porque yo soy yo. No. Claro. Oye, y a ver, retomando tantito el tema de, pues sí, de cierta forma de género, ¿tú crees que, no qué crees, sino qué significa, qué crees que significa para México tener a la mujer, a la primera mujer presidenta de la historia? Pues es muy fuerte, ¿no? Es histórico, al final es histórico. Uh-huh. Y va a ser un parteaguas en muchas generaciones. Y esperemos que lo tomemos como lo mejor y que ella también lleve en su ¿cómo se dice? En su mensaje esta apertura, ¿no? a la diversidad de género. Claro. Para que todos tengan las mismas oportunidades. Claro, y como decías anteriormente, o bueno, lo llegaste a mencionar, yo creo que también, sí, claro, todos tenemos una expectativa altísima en ella, pero pues sí, también depende de que todos pongamos un granito de arena, porque sí, realmente no va a poder cumplir todas las cosas, pero al menos en las más 6 años, importantes que sí las cumpla. Sí. O sea, yo creo que eso es un... Las más importantes que nos lleven a algo bueno. Claro, ¿no? como en temas de educación, en temas de salud, en temas económicos. Yo siempre le aplaudí a Obrador que a los viejitos, a las personas adultas, a los discapacitados, a los becarios, les dieran esta oportunidad. Nunca estuve de acuerdo en los jóvenes construyendo el futuro, pero bueno, es bueno cuando los mismos empresarios utilizaron eso como herramienta. Pero fue malo porque sí hubo personas que jugaron con ese dinero, pero bueno, que sigue habiendo, pero ¿no? también estás de acuerdo que hubo programas que eran buenísimos que quitó. Sí, que quitó. Y sí, que claro. Realmente, pues sí, está regalando dinero y queriendo hacer las cosas más fáciles y así no es la cosa. Sí. Pero bueno, eso es otro tema que no nos vamos a meter, que vamos a ver hacia el futuro, vamos a ser un poco optimistas para no quebrarnos y no caer en una crisis
toda loca acerca del futuro de México, pero pues... Y es que es muy largo, muy extenso este tema, y así si lo tratamos minuciosamente, secretaría por secretaría, podemos ir desmenuzando y encontrando cosas padrísimas y cosas horribles, ¿no? Entonces, en salud, en educación, que son las principales y las bases, ¿no? Entonces, ojalá que yo sé que no puede, me decía una amiga, es que ella tiene la ideología o los partidos, pero es que no puede dirigir hasta abajo. O sea, que esa ramificación no la puede controlar. Y yo, ay, o sea, yo me adoraba ahí porque yo, ¿cómo no la va a poder controlar si es tu ideología? Tiene que haber personas que se dediquen a hacer un censo dentro de sus partidos para que las personas que estén crean en la misma ideología. Claro, por supuesto. Y la apliquen. Por supuesto. Estoy completamente de acuerdo. Oye, retomando un poco la pregunta o dándole cierta continuidad, ¿tú crees que su liderazgo podría cambiar la manera en que se abordan ciertos temas de género en México? ¿O tú crees que seguiríamos como atrapados en esas viejas estructuras? No, justo he seguido sus redes y su bandera es México. Su eslogan. Sí, su eslogan, México. Algo así como que es momento de la mujer en México. Y esperemos que todo lo que viene siendo la violencia de género disminuya. No podemos decir que se va a erradicar, porque somos demasiados participantes en México, disminuya. Vemos allá afuera muchísimas cosas inaceptables, desagradables, ¿no? Entonces, esperemos que disminuya, que haya muchísima protección para adultos mayores, para discapacitados, para mujeres, para niños. Para la comunidad LGBTQ. Para la comunidad LGBT. Para los hombres también, o sea, para todos que haya esto, pero estos sectores que se ven más desprotegidos hoy en día. Claro. Esperemos que haya un foco ahí. Acabas de decir algo, o sea, súper importante de estas comunidades un poco más desprotegidas. Y mi pregunta sí extra, porque no estaba como que en nuestro guión. Me acaba de surgir. Me acaba de surgir. Pero ¿tú crees que con toda esta estructura que quieren hacer con las autoridades que ahora sí nos van a regir, se pueda lograr tener más seguridad? ¿O crees que al contrario, ciertos sectores de la población estarían un poco más expuestos a ciertos ataques de esas nuevas autoridades? Es terroríficamente incomprendible, ¿sabes? Nos quitan un tipo de autoridad que viene siendo la guardia. La militarizan. La policía que continúa su función municipal, estatal. No creemos en ellos. Para nosotros son personas que se compran, que se venden, entonces no creemos en su función. Ok, hacen esta militarización para que tengan más criterio, porque todos creemos en el ejército, creemos que son personas de bien, ¿no? Sin embargo, su función ya es al final, o sea, ellos tienen que pasar todos los filtros de policías y ellos son la última barrera de protección, y ellos no tienen por qué andar en las calles, ¿no? Claro, porque no estamos en un estado de guerra. No estamos en un estado de guerra. Entonces, ¿dónde queda la protección exactamente? Porque, o sea, yo creo entender el punto, no sé si tú estás de acuerdo, si no es así, corrígeme, si no, podemos aportar. Y si alguien sabe más, que nos diga, exactamente, ¿no? O si alguien quiere aportar más a este punto, adelante, bienvenido sea. O si nos quieren corregir, adelante, bienvenido sea también. Pero sí creo que el punto del por qué quieren hacer esto, lo que según comprendo, es erradicar toda
todo como gandallismo, por decirlo así vulgarmente. Sí. Todo gandallismo que pueda haber de ciertas autoridades. Pero porque, o sea, a lo poco que sé, hay los militares siempre son como de que si tú estás en Veracruz, bueno, pues te muevo a Tamaulipas, por así decir, y así, ¿no? Para que no puedas estar como ligado a ciertas cosas, ¿no? Pero de todas formas siento que es un poco más, como ellos tienen un entrenamiento menos humanizado, pues tienen otros alcances. No quiero decir, no generalizo, porque también son personas, porque también sienten, porque claro que sí, pero eso es otro tema. Pero su trabajo es combatir, ¿no? Exactamente. Pero el punto es que las cabezas, yo creo que ellos son las personas que tienen más contactos y que regresamos al mismo punto, ¿sabes? Al mismo punto de poder ser gandallas. Puede ser, puede no ser. Por ejemplo, cuando uno entra al ejército, como todo licenciado, ingeniero, hacen su, ¿cómo se dice? Esa onda de que yo creo, promesa, ¿no? Entonces, ellos tienen la promesa de servir, obviamente, hasta el final a su máximo representante y su último representante es el presidente de la República. Claro. Si el presidente de la República les dice, todos se tiran por aquí, ellos se tienen que tirar. Ojo, cuando el ejército se le voltea al presidente, ¿hay problemas? ¿Sí o sí? Claro, por supuesto. O sea, entonces, mientras el ejército comprenda y entienda que es correcto lo que está diciendo el presidente de la República, ellos tienen que seguir las órdenes. O para su conveniencia. Porque están... Para servirle. Supongamos que es un mundo ideal y que ellos sí van a seguir las órdenes. Claro. ¿No? Entonces, sí... Bueno, estamos entrando en un tema muy difícil. No estamos ni siquiera cerca del ejército, entonces no podemos decir cómo va a funcionar o no. Pero esperemos que aporten realmente como tal a la sociedad esta tranquilidad que realmente recuerden que sí, ellos están para servir, pero que somos un país. Que somos un país y que realmente cuando... Sí, yo comprendo todos los intereses que puede haber de por medio, pero que si en cierto momento esto llegue a escalar y se llegan a cumplir las profecías que se están diciendo... No, que no se cumplan. Ojalá que no se cumplan en verdad, pero si se llegan a cumplir, que realmente lleguemos al punto en que se pongan del lado de la ciudadanía, ojalá sería algo visto una sola vez en la vida, yo creo, o al menos en los años que puede estar aquí. Sería una epifanía, pero pues a ver qué pasa, ¿no? Pues sí, los mexicanos al final creo que de fondo somos unidos, somos fuertes y vamos a esperar lo mejor de Sheinbaum. Claro, por supuesto. Y tengamos fe. Igual escuché a un comentarista que dice, no nos queda más que tener confianza. O sea, esperar lo mejor y ya. O sea, independientemente si estamos a favor o en contra. Están pasando muchas cosas. Yo creo que en general en el mundo están pasando un chingo de cosas. Como siempre, como en todos los tiempos. Pero yo creo que ahorita sí estamos en una crisis muy, muy, muy cabrona y muy decisiva. Y México es un punto importante, estratégico para muchos países y para Latinoamérica, para los países del norte de América. Entonces, potencias a nivel mundial. Somos potencia también mundial. Se está haciendo el nuevo orden. y tenemos muchos recursos, entonces yo creo que no creo que nos aviente al precipicio porque hay muchas personas atrás de ella. Claro, por supuesto. Empresarios, todo. Me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Me la aceptas o no me la aceptas? Sí, claro. Bueno, sabemos que Claudia viene con varias propuestas, con varias
con una estructura para poder iniciar ciertos cambios con su cuarta transformación, ¿verdad? Que segundo es piso de cuarta transformación. El segundo piso de la cuarta transformación. ¿Tú cuál crees que va a ser uno de sus o bueno, para ti, ¿cuál sería el ideal de sus primeros cambios que podría hacer? Si yo pudiera como decirle, oye, por acá. Sí, claro. Que continúe con todos sus trabajos que está haciendo en cuanto a personas más desprotegidas. O sea, en cuanto a seguridad te refieres. En cuanto a seguridad, no sé si tenemos hoy en día. Pero yo creo que sí. En cuanto a las personas vulnerables, que son ancianos, discapacitados y estudiantes, continúe. Que filtre un poco mejor lo de Jóvenes Construyendo, que voltea a ver sectores del campo, ¿no? El campo es importantísimo y vital para todos, porque pues, de ahí comemos. Que dé apertura a las inversiones extranjeras, a la mano de obra, y que siempre se vaya hacia la economía. Claro. Hacia la economía. Todo lo que beneficie a la economía, que le tire, ¿no? Y obviamente dentro de su partido, super filtros. No, igual, o sea, vaya, si me lo preguntas a mí, yo sí me iría como más por temas de educación. Uh-huh. O sea, que ese podría ser como su primer tema a poder tratar, o el ideal para... Desde mi perspectiva, ¿verdad? Yo no soy una experta en el tema, pero... Ella lo dice que cuando ella estuvo como jefa de gobierno, disminuyeron no sé en qué porcentaje los delitos, porque hicieron varias campañas para mejora de los chavos. O sea, los metían en becas, en cursos y cosas así, que los delitos disminuyeron uh-huh. en su gobierno. Uh-huh. No estuve en la Ciudad de México, así que no te sé decir nada. Yo creo que... O sea, no quito el dedo del renglón, pero yo creo que sí en el tema de educación, justamente por esto que quiere, o sea, que puede estructurar un poco mejor esto que quiere hacer con la educación. O sea, bueno, no voy a entrar en más detalle porque pues no es nuestro show. Aparte, ¿verdad? Va iniciando y vamos a darle chance. Exactamente, va iniciando, vamos a darle chance, vamos a esperar que no sigan con esto del circo, maroma y teatro, ¿verdad? Solamente para poder pasar ciertas cosas desapercibidas. Pero sí, yo creo que sí, tal vez aunque no es una superheroína, pero sí esperamos que nos dé resultados, resultados que sean en pro del país. Y pues así como dicen, pues aquí hay para todos, ¿no? Sí. O sea, y no nada más unos cuantos. Y que los que nos escuchan y nos ven, los invitamos a que participen, a que sean parte de, claro. Que estén atentos a sus noticias, que estén atentos. Sigan en TikTok, vaya, sube muy buena información ella en TikTok. Igual nosotros les vamos a estar dando como tal vez una vez al mes. Sí, ¿por qué no? Un poquito de las actualizaciones que va viendo acerca de cómo va avanzando el país. nuestra nueva presidenta, nuestra primer presidenta de México. Y solamente aquí para poder finalizar, me gustaría saber si tuvieras a Claudia Sheinbaum enfrente, te la estoy robando. Si tuvieras a Claudia Sheinbaum enfrente, ¿qué te gustaría decirle? Regálame una foto, ¿no? ¿Es cierto? ¡Ay, no! Bueno, se vale también. Sheinbaum, yo le diría Sheinbaum. A ver, mana. A ver. Rodéate de personas que quieran y que tengan la misión de mejorar el país, que tengan ambición. Pues ya no importa que sea propia, pero ambición de mejorar, o sea, de mejorar. Tiene personas alrededor que yo sé que son buenos, que yo los admiro, aunque muchos no coincidan conmigo, yo los admiro, pero hay personas que no. Entonces, rodéate de esas personas que te ayuden, que te beneficien, porque va a ser difícil para ella. Y ella sabe
Ella Claro, viene de por abajo, supuesto. ella comprende, ella estuvo ¿Tan de abajo? en el núcleo del... Bueno, tan de abajo no, pero estuvo en el núcleo de la UNAM. Ella sabe lo que es México. Entonces, Claro. Pues sí. haz lo mejor para México y en cuestión de negociaciones, rodéate de personas que te lideren correctamente. Claro, y justamente esto que estás ¿Y tú qué diciendo. le dirías? No me lo esperaba. No, justamente creo que como lo comentabas, yo creo que sí, también es como parte de nosotros como ciudadanos, como civiles, el poner nuestro granito de arena, el realmente poder hacer las cosas diferentes. No, pero a la chemba o qué le dirías. Ahí voy, estoy laborando, bebé. ¿Y tú? Estoy laborando. Bueno, retomando un poco lo que decía, porque soy bien distraída. Justamente el poder, como que todos pongamos nuestro granito de arena y poder ir cambiando ciertas cosas, poder ir haciéndolo en colectivo y poder ver por el bien común. Yo creo que también exigiéndole a nuestras autoridades las decisiones que sean más pertinentes para el país y pues vaya, yo creo que a ella le diría simplemente realmente haz las cosas en pro del país por tu propia decisión, administrando bien los recursos, justamente como ella, bueno, como el partido en general lo viene manejando, no es nada más para unos cuantos. Sí. No. O sea, no es ni para los del A ni para los del B. Es para todos. Sí. ¿Ok? Entonces, si vas a estar dando oportunidades que sean para todos, yo creo que sí que se pueda rodear de personas analíticas, de personas que no vean solamente por sus intereses, que no velen nada más por eso, puesto. sino que sea, pues vaya, por el bien común, repito, o sea, que sí vea por esta cuestión y pues nada, o sea, que como mujer, como la primera mujer presidenta de México, sí esperamos que dé resultados, tal vez no todos, porque no es una superheroína, sí, claro que no, pero sí que vaya, dé resultados. Sí. Dé resultados y que no, sea excelente no nos vayamos del otro lado y nos inundemos, ¿no? Pero solamente, por favor, danos resultados. Y pues eso sería lo que yo le diría. En y regálame una selfie. En concreto. Y regálame una selfie para la historia, porque pues esa foto va a ser histórica. Yo lo sé. Y tú lo sabes. Sí. Y ustedes lo saben. Todos lo sabemos. Pues sí, y todos lo sabemos. Pero sí. Ya la vi. Es que la vi ahí en tu Facebook, así. Ah, huevo, yo así de. No, no es cierto. Ay, no. Pero bueno. Pero ¿con esto finalizamos? Finalizamos, pero... ¿O quieres otra pregunta? No sé. No, yo digo que ya preguntas, ya basta, ¿no? Porque también, o sea, pues, vaya, no es como que nuestro giro, pero pues sí es importante que pongamos como que estos temas en la mesa por el hecho nuestro de que... granito de arena. Exactamente, por el hecho de que, pues sí es importante que lo vayamos hablando. No importa la generación que seas, no importa la clase social que seas. Yo creo que un país... bien se me fue la palabra, como bien centrado, centrado, pero bien informado. Es un país que puede dar muchos frutos. Sí, claro. Y justamente no nos dejemos llevar por amarillismos, no nos dejemos llevar que si por partidos. Yo creo que ahorita lo que como país, porque es obvio que estamos divididos como país y muy cabronamente, yo creo que es momento de que si queremos una revolución para poder cambiar, poder mejorar como país, creo que es momento de traer temas a la mesa, de que no nos casemos con un partido, sino que busquemos hacer las cosas diferentes, tan siquiera con lo de la reforma.
Sí. O sea, sí hay cosas que tenían que cambiar, Sí. pero no era la forma. Sí, claro. O sea, analizar, buscar las formas. Yo sé que suena muy idealista, pero tiene que ser posible de alguna forma. No podemos llevar a México al estancamiento. Sí, claro que no. Y pues también solo agregar, solo no sé qué te parece, no sé qué les parece ahí en casita, ustedes díganos, traer como a un profesional en este tema para poder como que hablar un poquito mejor. Temitas de interés de lo que va haciendo Claudia, Exactamente. Que la desmenuce. Exactamente. Una disculpa si les parezco un poquito densa, pero es que estos temas me gustan. Me gusta agregarles salsa. Me encanta pelear con la vecina. Ay, no, es que yo debía haber sido abogánster. Pero sí, o sea, traer a un profesional de este tema y pues poder ir y poder platicar estos temas un poquito más abiertamente sin necesidad de... Sí. Como de, sino realmente llegar a aportaciones, a cuestiones constructivas. A hacer, no solo hablar, hacer. Ajá, exactamente. Pues así, simplemente en este sexenio estar pues al pendiente de las cosas que, como en otros sexenios tal vez, participar, participación activa. Sí. Justamente. Estar al pendiente de que sí, que no, comprobar la información que nos comparten, tampoco caigamos en cuestiones alarmistas. Sí, o sea, realmente ver, porque sí, el partido de Morena sí hizo cosas buenas, claro, como todos los partidos, pero también creo que al menos a mí como mexicana me pesan más las que no se hicieron. Sí. Que las que se hicieron. Sí, claro. Porque realmente sí dejan al país con una deudota para empezar. Y pues bueno, más cosas que podríamos seguir hablando, pero no quiero entrar en debate y así. Sí. Pero sí. No sé qué te parece como invitar a un profesional del tema. Estoy completamente de acuerdo. Poder hablar una vez al mes de esto. Sí. Para poder también tenerlos informaditos como de estas cosas y tal vez no darle como un tema tan seriezón, tan formalón y así, sino así. Como plática suave, de amigos. Tranquilo. Como invitar a mi amigo a, oye, ponte a barrer tu banqueta. Tranquilo, para que... Y deja de quejarte del gobierno. Como para que estos temas pues sí llevemos como a un punto de la vida, ¿no? Sí. Y pues... Siempre pues, he dicho que todo está relacionado con todo. Todo va de la mano con todo, entonces... Hay que ser, claro. Hay que estar preparados, hay que combinar nuestra educación con nuestros estilos de vida, con nuestros criterios, con nuestra forma en cómo nos desarrollamos, en cumplir nuestra palabra. Todo está relacionado. Por supuesto. Y bueno, pues que nos vaya muy bien. Sí. Que Dios nos haga recompensados con nuestra nueva presidenta. Ay, Dios mío. Ay, yo me puse toda... Sí. No, pero bueno, que nos vaya bien. Que sí realmente cumpla con las cosas que proponga. Y pues a darle con este segundo escalón de la Cuarta Transformación. Y que Dios nos bendiga, ¿verdad? Sí. Bueno, nos recordamos nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Instagram, Facebook y TikTok como Brenda Jaico y a mi amigo como Ángel Besa en Ángel Cerveza. Ángel Cerveza, Ángel Besa con V y con Z. No, Ángel Te Besa. Ángel Te Besa. En Instagram y Ángel Venegas en Facebook. Es correcto, y a los dos nos pueden encontrar en como Keiris en YouTube y en Spotify. Y keiris.mx en TikTok y en Instagram. Okay. Entonces, pues ahí nos vemos. Le estamos dando continuidad a este tipo de temas. Comenten, activen su campanita, su alertita para que nos vean ahí. Síganos. Exactamente, síganos ustedes, denle. Y pues nos vemos en la próxima, amigues. Chao, gracias. Adiós.